Y nada, bienvenidos a todos los que os habéis conectado y estáis aquí. Y vamos con el sexto y último webinar de Festivales Inteligentes. Hoy estamos con Víctor de la Fuente. Hablamos de ingeniería, legalizaciones y permisos para eventos multitudinarios. Así que, Víctor, cuando quieras, pues empieza a contarnos un poquito y después, pues si alguien tiene alguna duda tras la presentación, eh, nada, que te pregunten abiertamente. Bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Chelo, por la presentación. Ahora entiendo por qué dejar la última sesión para esta temática, la de legalizaciones y cositas técnicas, porque es un poco farragosilla muchas veces, pero bueno, necesaria para cualquier actividad, gran evento, multitudinario o no, cualquier actividad que en vía pública o en cualquier recinto queramos hacer va a seguir casi siempre un mismo patrón en cuanto a requerimientos documentales y técnicos, con lo cual, si me permitís, voy a compartir con vosotros una presentación que había preparado para amenizaros la mañana. Bueno, empezó con esta primera diapositiva, ¿vale? Para englobar un poquitín y dar una noción muy básica de lo que cualquier evento, nosotros denominamos ingeniería de eventos, son todas aquellas materias que necesariamente ha de contemplar cualquier expediente técnico-administrativo o en cualquiera de las administraciones que podamos llegar, ¿vale? Que dependiendo del alcance, lógicamente, del tipo de evento que vamos a celebrar, serán más extensos o menos, o más detallados, pero siempre vamos a tener un documento básico que va a ser un proyecto de actividad o una memoria técnica de actividad, que llevará unos cálculos estructurales, unos certificados técnicos, dependiendo de la complejidad, pero en esta parte de la ingeniería de eventos estamos hablando de cálculos estructurales principalmente y de estabilidad de las estructuras. Siempre vamos a tener que hacer un seguimiento de los montajes y para la emisión de un certificado técnico, como toda actividad que implica la gestión o la asistencia de público, mejor dicho, vamos a requerir un plan de autoprotección en emergencias o un plan de actuación ante emergencias, que es el documento un poquito más reducido, sintetizado, que no un plan de autoprotección, un estudio acústico, una justificación acústica, ya veremos luego un poquito más, un proyecto eléctrico con sumisión de un boletín, una legalización y, ya dependiendo de promotores o quien quiera, la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Son aspectos que he marcado lo de prevención de riesgos laborales, los cálculos de estructuras y la legalización de la gestión y la gestión técnica de los expedientes, porque van a ser un poquito las temáticas que van a tener un mayor énfasis en esta presentación. Básicamente, la legalización, bueno, la palabra ya lo indica, ley, legalización, vamos a estar siempre englobados en un marco normativo y jurídico que nos va a marcar qué podemos hacer y qué no para cada uno de los expedientes, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista administrativo. Me refiero, por ejemplo, a cuándo es considerada necesaria la tramitación de un expediente para conseguir la autorización administrativa o poder utilizar el procedimiento de una declaración responsable. Eso lo tenemos, por ejemplo, en la ley de espectáculos de la Comunidad Valenciana. Entonces, todo este ordenamiento jurídico, este marco legislativo que tenemos en España está estructurado, lógicamente, pertenecemos a la Unión Europea, la serie de documentos que se publican desde la Unión Europea, del Consejo Europeo, se transponen esa normativa al ordenamiento jurídico español. Os pongo este cuadro, me gusta mucho desde que me encontré, porque muchas veces somos tendentes a confundir lo que es un decreto de un real decreto. El real decreto, evidentemente, solamente lo puede promulgar el Gobierno de España y aprobar las Cortes. Las comunidades autónomas que publican, elaboran los decretos. El decreto de espectáculos que desarrolla la ley 14/2010 es un documento autonómico, ¿vale? Que ahí se van concretando las diferentes cuestiones técnicas que nos pueden llegar a afectar en un evento. Trasladado al ámbito local, pues los ayuntamientos sus normas las publican a través de las ordenanzas o de los bandos, por ejemplo, una ordenanza de ruido que tenemos
ya bastante conocida en el Ayuntamiento de Valencia, bastante restrictiva, pues se publica a través de este tipo de documento, o una cuestión específica, como por ejemplo el funcionamiento en el periodo fallero de, de un ayuntamiento. En el caso concreto, por ejemplo, de Valencia, publica ese bando fallero, en el cual también se recogen todos los aspectos que durante ese periodo fallero se van requiriendo para el funcionamiento de la ciudad y sobre todo de las fiestas. Este tema de la... Perdón, que he dejado, no sé si he dejado de compartir. ¿Me veis? Creo Sí. que me sale a mí vuestro logo, no sé qué he hecho, disculpadme. Hago la leche. A ver mi pantalla. Ahora. Vale, yo ahora os veo también. Bueno, lógicamente la proximidad de la administración al administrado nos hace que la relación, digamos, sea como más próxima con los técnicos de los ayuntamientos y, lógicamente, también de la consellería en el caso de los espectáculos. Y eso necesariamente nos implica muchas veces esa sensibilidad especial que pueda llegar a tener un técnico o un concejal de turno, ¿vale? Esos son aspectos que debemos tener necesariamente en consideración, ¿vale? Porque la aplicación de la norma es la que es, está redactada, pero como toda la normativa no puede llegar al detalle de concretar absolutamente todo, vamos a depender muy mucho de esta sensibilidad que tengan las administraciones para que tengamos más facilidad o menos, y eso ya sabemos uno cuantos los que estamos aquí conectados en este webinar, de cómo cambia el panorama cuando tenemos de cara a la administración o cuando por contra se dice que por ahí no, y no hay manera esto de tirarlo para adelante. Disculpadme otra vez porque no sé qué narices he vuelto a hacer. A ver, dejo de compartir y voy a volver a compartir, perdonad. A ver si... ¿Este? A ver. Estoy Bueno, con una videoconferencia. Este no está bien. a ver, Sí, esperas un poquito, enseguida sube. Sigo, porque tenemos algo de ruido de fondo. En cuanto a la normativa que nos afecta a la celebración de cualquier espectáculo público en la Comunidad Valenciana, principalmente nuestro marco de referencia es esta Ley 14/2010 de espectáculos públicos y algunas modificaciones que ha tenido recientemente, ¿vale? Pero tanto en esta Ley 14/2010 como en el Decreto 143 del 2015 que la desarrolla, ¿vale? Que es donde son los aspectos principales que vamos a tener que tener en consideración a la hora de elaborar esa memoria técnica o proyecto técnico que estamos. Aquí se determina, en el decreto 143, por ejemplo, se determina cuestiones como el dimensionado de vigilantes, del personal del Servicio Específico de Admisión, las dotaciones de aseos, temas como obligatoriedad de disponer de un sistema de control de aforo en tiempo real. Todo eso está recogido en el diferente articulado del decreto 143/2000. ¿Vale? Otras normas, por ejemplo, vamos, de ámbito nacional, pero que son vigentes y que tenemos que tener en consideración también a la hora de redactar cualquier documentación técnica, es el Código Técnico de la Edificación, ¿vale? Que a pesar de que hable eminentemente de cuestiones de edificios, ¿vale? También establece algunas cuestiones técnicas para actividades al aire libre. ¿Vale? Por ejemplo, el dimensionado de salidas de emergencia en recintos al aire libre está recogido aquí en el Código Técnico. El famoso P, siendo el aforo, partido 600 personas por cada metro de aforo, está recogido aquí en el Código. Hay normativa que aquí, afortunadamente, en la Comunidad Valenciana tenemos un marco normativo bastante actualizado, ¿vale? Pero que este decreto que señaló aquí, el decreto del 2816 del 82 del Reglamento de Espectáculos y Policía, siendo del año 1982, sigue en vigor en aquellas comunidades autónomas, por ejemplo, que no tengan publicada una normativa de espectáculos públicos específica, ¿vale? Para regular. Es súper curiosa esta norma del 82, pues, por ejemplo, regula muy bien, con mucho detalle, el dimensionado de los urinarios,
en plazas de toros y en estadios deportivos, pensado y enfocado principalmente en que los asistentes en aquella época eran principalmente hombres. Entonces, hay una barbaridad de urinarios, de dotaciones, de dimensiones en hombres, pero las dotaciones de mujeres es como, bueno, aquello residual de aquella aventurera que iba a un espectáculo público a principios de los 80 se podía encontrar. Página de Hola, buenos producción. días. Hola, buenos días. Bien, aquí estamos. Gracias Dime. por asistir. Claro que yo blindé ayer al ver eso. Pero Hola. ¿crees que es por eso? Ellos iniciaron ¿Os sesión. podéis mutear, por favor? No sé. No, no tiene que ver. No, a ver, sí, puede ser, pero me hace que lo Laura. que ocurre es que Es no me Laura. aparece el Creo que sí. dispositivo. Me sale No me aquí como si aparece. Ya. Gracias. Os decía una página de referencia que utilizamos muchísimo aquí en el despacho, es la web de Noticias Jurídicas, que nos permite, cuando le pones una norma que te publique, te marca este simbolito verde con la V de vigente, que está en vigor, o por contra, si está derogado, te indica con este puntito rojo y la D de derogado. Cuando te dice derogado, te indica también la normativa actualizada y que está en vigor para la temática que les recomendamos. Como decía antes, son distintas las administraciones, tanto locales, ayuntamientos, como de consellería, en este caso la Consellería de Emergencias Interior, los que tienen, los que están autorizadas no va a ser, las que pueden tramitar expedientes administrativos para autorizar cualquier espectáculo, ¿vale? Además, entre ellos tienen definidas claramente qué actividades o qué espectáculos autoriza, en este caso, por ejemplo, Consellería, o qué le toca y tiene que autorizar un ayuntamiento. Los plazos son distintos a considerar, ¿vale? Pero la carga documental, digamos, que hay que presentar en ambas administraciones, dependiendo del emplazamiento y de la actividad que queramos realizar, va a ser prácticamente la misma, ¿vale? En el caso de la Consellería de Espectáculos Públicos, de Emergencias de Interior, ¿vale? Ellos únicamente autorizan, en lo que se refiere a nosotros, a grandes eventos o eventos no tan grandes, pero cualquier tipo de actividad, autorizan lo que son las actividades extraordinarias con incremento de riesgo principalmente. También autorizan las de sin incremento de riesgo, pero por lo que nos refiere a nosotros de celebración de conciertos y festivales, el trámite que utilizamos siempre es el de las actividades extraordinarias con incremento de riesgo, ¿vale? El plazo administrativo mínimo con el que tenemos que presentar la solicitud es de 15 días hábiles antes de la fecha de celebración, ¿vale? 15 días hábiles, descontados festivos, autonómicos, nacionales, locales y sábados, domingos. Bueno, los locales, ahí ya dentro sin duda, creo que no, son solamente autonómicos y nacionales. Lo digo porque este que os habla ya tuvo un patinazo gordo en su momento por no haber tenido este tema de los días festivos ahí muy pendientes y se lió una gorda, con lo cual intentemos no apretar ahí no jugar con fuego, ¿vale? Con el tema de los plazos. Consellería autoriza las actividades extraordinarias y una actividad extraordinaria es aquella actividad que queremos celebrar en un espacio donde ya se celebra una actividad que está recogida en la ley de espectáculos, ¿vale? Eso es lo que le confiere el carácter de extraordinario. Por ejemplo, muy habitual, la celebración de conciertos en la Plaza de Toros de Valencia. Plaza de Toros, el recinto tiene una licencia de funcionamiento que está dentro del anexo de la ley de espectáculos, la celebración de festejos taurinos, y nosotros queremos celebrar en ese recinto un concierto que es otra de las actividades que está recogida en el anexo de la ley 14/2010 de espectáculos públicos. Ley 14, actividad. Ley 14, actividad extraordinaria. Eso lo tramita Consellería. Una fiesta de Nochevieja, una sala de fiestas, que es una actividad de la ley de espectáculos, en un restaurante que también es de la ley de espectáculos, es una actividad extraordinaria, la cual también
la autoriza Consellería. Un concierto en un descampado del ayuntamiento de turno, el descampado es un espacio que no tiene licencia, con lo cual ahí Consellería no entra. Y si no entra Consellería, entonces tiene que entrar el ayuntamiento. Y no hay otra vía. Nadie más puede autorizar una actividad eventual, un espectáculo, que no sean o Consellería o los ayuntamientos. ¿Vale? A partir de ahí, de estos ejemplos que son como extremos, que son bastante claros, siempre hay unos grises intermedios que no nos permite, así a bote pronto, determinar exactamente si o nos surgen las dudas, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que solemos hacer es descolgar el teléfono y plantearlo con esa duda con la Consellería de Espectáculos. Porque ellos, cuando les levantas el teléfono y haces esa consulta, hacen este mismo ejercicio que os acabo de decir. Se plantean si hay el espacio donde tiene licencia y si la tiene, de qué actividad o si está afectada o recogida en la ley de espectáculos o no. Y después te pueden dar una respuesta. Cuando hay dudas, ya quedamos ahí también un poco a merced de voluntad de que se conseguiría por acuerdos o por negociaciones o por intereses que tienen con el ayuntamiento de turno. Bueno, pues muchas veces pueden jugar ahí un poquito entre dos aguas con eso y a lo mejor tiras un poquitín para adelante y decidir quién si autoriza Consellería o autoriza el ayuntamiento. Pero de normal suelen ser bastante taxativos en este tema cuando hacen ese ejercicio y si no lo ven claro, oye, la respuesta es no, que sea el ayuntamiento. ¿Vale? No por nada. O sea, los ayuntamientos, las actividades extraordinarias están pensadas para casos que sean realmente extraordinarios, que salga de la actividad de tu normal funcionamiento de tu recinto. Una consellería no va a aceptar nunca, nunca, que una modificación de horario o de querer modificar al alza un aforo para una actividad en concreto sea eso motivo de solicitud y autorización de una actividad extraordinaria. Porque la naturaleza de la actividad que tú vas a querer hacer en tu local va a seguir siendo la misma que venías haciendo antes. Por ejemplo, en una sala de fiestas. No, que es que quiero hacer ahora de repente un concierto de... Ya, pues es que si tú estás haciendo ya en una sala de fiestas conciertos, porque llegue Nochevieja y quieras hacer el horario, alargarlo hasta las 8 de la mañana, eso no le confiere el carácter de extraordinario a tu actividad. Tu actividad sigue siendo la de una sala de fiestas donde haces conciertos de normal y vas a seguir haciendo un concierto, aunque sea en una fecha distinta, y ya sabemos que todo el mundo quiere salir y alargar los horarios y haces más barra y lo que sea, y más negocio, pero no se desvirtúa la propia actividad como para conferirle ese carácter extraordinario. ¿Vale? Los ayuntamientos son los competentes para autorizar cualquier actividad que se vaya a realizar en la vía pública, ¿vale? O si se realiza en algún edificio, en algún recinto, será, en este caso concreto del Servicio de Actividades es del Ayuntamiento de Valencia, que lo tiene así estructurado, ¿vale? Puede autorizarte actividades en edificios de las cuales Consellería no se haga cargo. ¿Vale? Los ayuntamientos, en este caso he puesto el ejemplo, como os decía, del Ayuntamiento de Valencia, porque sí que está bastante bien estructurado y lo que es vía pública, pues es oye, el servicio de ocupación de dominio público el que tira para adelante con el expediente, o si no es en vía pública, es el servicio de actividades el que lo realiza. Aquí cambia el plazo. En vez de esos 15 días hábiles previos, son siempre 30 días naturales, ¿vale? No vayamos al 30, vayamos como máximo al 31, al 32, ¿vale? Para no tener ahí ese deadline tan próximo con el que jugar, ¿vale? Ojo con recursos públicos y situación de los servicios técnicos de los ayuntamientos. Esto os lo indico porque está pasando en el caso concreto de Valencia. Como ya sabéis y habéis sufrido más de uno de vosotros, el servicio de dominio público se ha quedado en cuadro. De 5 técnicos que había, hay 1. Del personal administrativo se han quedado también con lo mínimo para poder funcionar. Y eso está generando problemas a los promotores y por ende a nosotros también como
como asistencia técnica, ¿vale? Porque se están tardando en atender los expedientes mucho, los requerimientos se están pasando a última hora y de hecho no tienen capacidad como para poder gestionar todas las peticiones de autorización que se están realizando en la ciudad. Y ya se han tenido que aplazar o suspender algunos eventos por esta situación, ¿vale? Entonces, vayamos a la administración con suficiente tiempo, ¿vale? Vayamos contestando siempre por descontado los requerimientos en tiempo y forma e intentar marearles lo mínimo posible, ponérselo muy fácil, ¿vale? Para que de esa manera, oiga, pues todo lo que pueda ir fluyendo el expediente, mejor que mejor. Luego existen otros organismos que no son las administraciones de ayuntamientos y consellería, pues como pueda ser la Ciudad de las Artes y las Ciencias o antiguamente el Consorcio, ¿vale? Que son organismos públicos de gestión privada que, bueno, se rigen también, lógicamente, por el marco normativo que estábamos comentando antes de la Ley de Espectáculos, pero no son tan taxativos, tajantes con los plazos administrativos, ¿vale? En Ciudad de las Artes y las Ciencias, pues, oye, se hace la solicitud, pero conforme vas completamente definiendo, pues te permiten un poquito irte de esos 30 días, te mandan un correo, la llamada, bueno, ahí se puede ser un poquitín más flexible. Y luego también hay otro tipo de trámites que muchas veces en los eventos nos encontramos, como es asociar el tema de espectáculos pirotécnicos al evento, ¿vale? Lo cual requiere, en muchos casos, dependiendo de la materia neta explosiva, el NEC, que indicó aquí en la presentación, el número de kilos de pólvora que va a llevar ese espectáculo, establece unos plazos administrativos distintos y de manera... Disculpa. Bueno, os pasaremos esta presentación y con el enlace. Ahí dependiendo el tipo de espectáculo pirotécnico que establecen tipo A, B o C, siendo A los que son de una materia neta explosiva de entre 10 y 50 kilos de pólvora, los B de 50 a 100 y los C, los de más de 100, ¿vale? Establecen los plazos administrativos y las fechas límite sobre las cuales tú puedes presentar la solicitud. ¿Vale? Además dice, espectáculos que se quieran celebrar el 5 de enero, pues ya te dicen ahí claramente que tu solicitud como máximo podrás realizarla antes de, pues, por ejemplo, el 16 de diciembre. Y si vas a entrar ahí el 16 de diciembre, el 16 de diciembre ya no está bien, es el 15. Entonces, intentarás entrar en el procedimiento y no tienes manera de iniciar, ¿vale? Y ya puedes llamar, que en alguna ocasión se ha hecho alguna salvedad, pero vamos, llorando e implorando que se pueda atender ese expediente, ¿vale? Es curioso por cómo lo tienen recogido, se molestan en ir indicando esas festividades que mayoritariamente los ayuntamientos principalmente van a celebrar espectáculos pirotécnicos o en festivales, conciertos, se quiere hacer ese espectáculo y qué día es tu día límite ya indicado numéricamente para poder hacer esa tramitación. ¿Qué documentación? Pues como decíamos antes un poco, va a dar lo mismo la administración a la que toquemos la puerta, dependiendo del emplazamiento, pero esta lista que tenemos aquí de un proyecto técnico de cálculos de estructuras, de plan de autoprotección, certificados técnicos, el proyecto eléctrico, ese es el kit básico hoy por hoy de supervivencia para cualquier evento. Con eso tenemos que funcionar. Como decíamos, el alcance ya va a depender un poco de nuestro evento, ¿vale? Prevención de riesgos. El estudio acústico también, dependiendo de la administración, pues nos va a requerir o una mínima justificación de cumplimiento de la ordenanza de ruido con los valores y con dos formulitas muy básicas, o ya vamos a tener que hacer un estudio con una simulación de alcance de los decibelios, del impacto de niveles del entorno, con unos renders y demás. Bueno, eso va a depender mucho también de la administración. El tema de la hostelería, pues, obviamente si tenemos food trucks, pues alguien tendrá que informar del ayuntamiento si es que tienen servicios veterinarios o para la hostelería, o si no la propia consellería. Y luego, pues dependiendo del emplazamiento donde vayamos a hacer nuestro evento,
pues igual nos toca hacer una memoria para ver si la afección de carreteras, si tenemos, yo qué sé, por ejemplo, el recinto del FIB, siempre hay que hacer un anexo para ver si las infraestructuras que se van a incluir en el recinto se encuentran dentro de la zona de afección de la carretera nacional o de la A7, de la autopista A7 que también le pasa por el otro extremo, por si nos tienen que autorizar unos elementos de mayor envergadura que llaman ellos y andamos ahí siempre un poquito a vueltas con este tema, o si estamos próximos a la desembocadura de un río, un barranco, bueno, pues a lo mejor nuestro evento va a requerir de estudios específicos de inundación, marcando esas zonas de laminación y por si tenemos que retirar de ahí ciertas infraestructuras. Lógicamente, no estamos al nivel, afortunadamente, de Madrid capital. Es una auténtica barbaridad la exigencia documental y de detalle que se pide en Madrid, luego se quitan las ganas de ir a la capital a trabajar, pero digamos que las exigencias de las administraciones y sobre todo de los técnicos que tienen que informar ya las sufrimos, cada vez son mayores. Y siempre partiendo un poco de este esquema, de estas líneas básicas, de este contenido mínimo con el que vamos a tener que funcionar. ¿Vale? Cuando un espacio ya tiene una licencia, como es el caso, yo que sé, del Espai Rampleta, en Pabellón, unas salas multiusos, en Rocha Arenas, vas al Within Center o en Sant Jordi, digamos que esos espacios ya tienen una licencia de funcionamiento, pero aún así se tiene tiene unas licencias de funcionamiento de manera global, que tiene previsto en una serie de situaciones. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, ahora ya muy manido el Rocha Arena. El Rocha Arena tiene estudiados 23 situaciones en licencia distintas de, oye, pues un escenario en la zona del bowl con público sentado. Pero dentro de esa, digamos, ese análisis o esa licencia básica, luego tú vas a ir con tus especificaciones propias de tu evento. Vas a tener un rigging, vas a tener una escenografía sobre el escenario, oye, pues con elementos decorativos o alguna estructura propia de la gira que vayas. Todo eso necesita una explicación, necesita una certificación. Bueno, pues ahí también hay que armar un dossier técnico, en cada recinto ya con mayor o menor alcance, pero que va a tener que describir, definir y, por supuesto, certificar tu propio montaje. ¿Vale? Cuestiones que cualquier proyecto, cualquier documentación técnica de las que tenemos que utilizar, da igual que se llame Rocha Arena, da igual que vayamos al Ayuntamiento de Valencia, al Escuar de Poblet o a Consellería de Espectáculos. Ese proyecto tiene que definir absolutamente todo lo que nuestro evento vaya a necesitar. Cada vez la administración, como decíamos antes, por ejemplo, con dominio público, que están colapsados, están ya desde hace bastante tiempo con la determinación de tema que en los 30 días que indica la normativa que tienes que presentar esa documentación técnica, cosas que no estén recogidas en ese proyecto y que luego quieras incorporar o modificar, si las presentas directamente te indican que son extemporáneas y no continúan con la tramitación de esa nueva documentación que hayas presentado. ¿Vale? Esa es la cara amarga de los plazos. Dices, bueno, pues tiro para adelante, asumo riesgo y, oye, pues voy a modificar y en vez de estas 2 casetas que tenemos aquí, vamos a poner 8 porque es que el artista me ha pedido que tiene que ir aquí 8 casetas. O esta estructurita o lo que sea. Las autorizaciones administrativas de cualquier organismo siempre vienen acompañadas en algún momento de esa resolución de un parrafito de que deja sin efecto la autorización en caso de que no se cumpla estrictamente lo reseñado en la autorización. Y sobre esa autorización, o mejor dicho, esa autorización la hacen en base a todo el expediente que tienen ellos en el ayuntamiento presentado o en la consellería presentada. ¿Vale? Esto, evidentemente, afortunadamente no pasa nada, porque la mayoría de las veces
no hay ningún percance, no hay ningún problema, no hay ninguna incidencia grave, pero estoy convencido de que estas cosas, en caso de un accidente, salen a la luz y si alguien, un juez en concreto, va a preguntarle al ayuntamiento si este evento tenía autorización y se ponen a rascar y se llega a comprobar de que esto difiere de lo autorizado, pues el ayuntamiento dirá, oiga, tenía, pero en estas circunstancias, no en estas en las que se ha celebrado el evento, ¿vale? Tengamos estas cosas muy presentes, muy en el horizonte, para poder definir lo máximo posible. El mundo del evento también funciona como funciona, somos conscientes todos, pero intentar definir con el mayor grado de concreción el evento antes de esos 30 días que como mínimo hay que presentar la documentación, ¿vale? O lo de los 15 días hábiles en el caso de los ayuntamientos. En las primeras diapositivas de la presentación aparecía esa ingeniería de eventos y un poco marcado en rojo el tema de los cálculos estructurales y de las certificaciones de seguridad estructural, ¿vale? Desgraciadamente, toda la normativa va endureciéndose y siendo cada vez más exigente conforme acontecen accidentes o ha habido problemas en alguna tramitación en el pueblo de al lado, pues bueno, pues de repente esto, como todos los técnicos municipales que tienen incluso su propio grupo de WhatsApp donde se van contando las miserias y se van hablando unos y a otros, pues claro, son apretaditas de tuerca que le va dando a los promotores, a todo el sector en general, y este de los cálculos estructurales es una de esas vueltas de tuerca que, bueno, que dentro de que es una carga más de trabajo para un expediente de cualquier evento, ¿vale? Hay que reseñarle una cuestión muy buena, es que todo esto nos hace dormir más tranquilos, tanto a promotores como a técnicos, como a asistentes, como a todo el sector, ¿vale? Nosotros aquí en el despacho venimos a diferenciar dos tipos de cálculos, dependiendo un poquito del alcance y la complejidad que nos vamos encontrando en los eventos. Un primer tipo de cálculos, algo más sencillos, es este que denominamos de estabilidad frente al vuelco por acciones del viento, ¿vale? En el que no entramos a calcular con detalle las solicitaciones, por ejemplo, de una estructura. Esto es el ejemplo que está aquí puesto en la diapositiva, es de un stand promocional de Ford, que nos pidieron los cálculos, ¿vale? No entramos a ver si el trus, la diagonal de refuerzo del trus está sometida a más esfuerzos y va a partir en determinadas circunstancias, sino que simplemente estamos comprobando que como se había colocado una lona de fondo, la acción que ejerce el viento sobre esta estructura, observamos el comportamiento para evitar el vuelco de esta estructura. Oye, este cálculo nos permite establecer la posición y cantidad de contrapesos. Bueno, tenemos esta manera de trabajar este tipo de estructuras sencillas y esto lo acompañamos como anexo a los proyectos. Aquí simplemente, como se indica, oye, dimensiones, si tenemos lonas o no tenemos lonas o tenemos algún elemento decorativo, cálculo contrapesos y a funcionar, ¿vale? Luego, lógicamente, en el montaje comprobamos que estos contrapesos se han dispuesto en esa posición que decíamos y se corresponden con los kilos que decíamos. Los lastres, los contrapesos de hormigón, son la mejor manera de poder contrapesar y estar seguros de lo que se ha hecho está bien hecho. Normalmente podemos tener el valor real o por lo menos muy aproximado de lo que un dado de hormigón pesa, ¿vale? No vamos a ir con un peso o con un dinamómetro en un torito, una carretilla elevadora, que muchas de ellas ya los van incorporando, esos dinamómetros, para poder saber qué carga lleva la carretilla elevadora, ¿vale? Pero con una estimación de la densidad del hormigón de 2.500 kilos por metro cúbico y conociendo las dimensiones de ese dado de hormigón, bueno, pues sabemos los kilos que tenemos en cada punto de lastre, ¿vale? Os pongo aquí, os indico el tema de la tornillería, por ejemplo, y de las triquetas, que estos dos métodos de contrapesado y de asegurar las estructuras nos arrojan a veces valores que no son
los que el fabricante, por ejemplo, en el caso de la tornillería, viene indicando en sus fichas, ¿vale? Los tornillos, por ejemplo, están los ensayos para saber la resistencia de ese tornillo que vamos a intentar colocar, están hechos sobre pavimentos de hormigón, ¿vale? El hormigón se comporta completamente distinto al asfalto. El asfalto es un material plástico con un conglomerado de gravas y el alquitrán que con el calor, por ejemplo, se deforman y que una vez que empiezas a perforar, rompe por todos los sitios. Eso lo que hace es al final reducir la capacidad de resistencia de ese tornillo y ese valor a lo mejor de 600 kilos por tornillo los pierdes completamente porque eres capaz incluso de sacar ese tornillo de una base de un trus con la mano, como nos ha pasado en cantidad de ocasiones, ¿vale? El tema de la utilización de las piquetas como método para lastrar una estructura es perfectamente válido, pero nos encontramos un poco el problema como en el caso de los tornillos, ¿vale? Para eso, en algunas ocasiones se hace un ensayo de arranque de piquetas con un dinamómetro. Un dinamómetro, al final de cuentas, es un peso, ¿vale? Este caso concreto es un ensayo que hicimos en el recinto de festivales de Cullera para el Medusa, donde se clavan unas piquetas de ensayo similares a las que se han utilizado para, en este caso, fijar la estructura al terreno, ¿vale? En una zona lo más próxima posible, pero no quitando las propias que se habían utilizado ya en el montaje de la carpa, ¿vale? Y con una carretilla elevadora, la cual se ha conectado esa eslinga con un dinamómetro, la máquina está intentando arrancar esa piqueta del terreno. En este caso, oye, arrojó un valor de 1.223 kilos de fuerza que tuvo que ejercer la máquina para arrancar esa piqueta. Era una piqueta de 1,5 metros, de un diámetro 20, una señora piqueta en un terreno compactado, con lo cual, oye, ahí ya sabemos que esa piqueta y las próximas, oye, al final hay que hacer un muestreo aleatorio, estamos en una zona donde podemos considerar que cada piqueta nos aguanta 1.200 kilos, ¿vale? Esto fuimos haciendo ensayos en varios puntos del recinto y, lógicamente, en un recinto tan grande como el de Cullera hay una variabilidad de terrenos interesante. Entonces, oye, pues había sitios donde nos salían valores de 500 y poco kilos. Pues bueno, pues ahí ya sabíamos dónde jugábamos, por lo menos ya teníamos un valor conocido en el que igual con 2 piquetas en este terreno teníamos suficiente, pero en el otro tenemos que colocar 4 por base, ¿vale? Entonces, este dato, estos ensayos con un dinamómetro son, vamos, una garantía para poder certificar en este caso de que el montaje de esa carpa y de todas las recintos estaban conforme valores que en la propia documentación de la carpa se indicaban que tenían que tener para garantizar su resistencia para vientos de hasta 100 km por hora. Oye, pues con estos valores ya podemos hacer una instalación correcta, ¿vale? Entramos en el tema de los cálculos estructurales, ¿vale? Que ya no son tan aparentemente sencillos, ¿vale? Porque estamos hablando ya de elementos o de andamios complejos que habla, por ejemplo, la normativa. Estos andamios complejos son los considerados mejor dicho, los escenarios y la mayoría de las estructuras metálicas de andamios que utilizamos en un festival, en un concierto, tienen la consideración de andamios complejos, ¿vale? Y esa consideración la establece el decreto 2177 del 2004, ¿vale? De utilización de equipos de trabajo en altura, ¿vale? Es una normativa pensada y publicada para los andamios que se utilizan en la obra. Pero la única diferencia de un andamio layer en la obra o un andamio layer para un escenario es que el andamio de la obra es para ser usado, para hacer trabajos sobre el propio andamio, y que en los escenarios, los andamios layer son simplemente de soporte de estructura, un elemento estructural, ¿vale? Nadie actúa colgado de los muros laterales. Eso me vengo a referir, ¿vale?
En este caso, la propia normativa ya dice que cuando no exista una nota de cálculo del fabricante, y lo leo literalmente, o la configuración proyectada no esté contemplada, perdón, que aparte que se me ha quedado ahí en dicha nota debe efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad. Os cuento. Layer, fabricante de andamios multidireccionales más extendido en el sector del espectáculo, ¿vale? Tiene unos diseños tipo de escenario. Bueno, yo solo he visto uno, los han pasado. Un diseño tipo de un escenario de unas determinadas dimensiones con una cubierta del tipo Kedar que, oye, tú se lo pides y te dan. Entonces, tú, si tu montaje es exactamente como el de ese diseño tipo, o con unas pequeñísimas, mínimas variaciones que se permiten, si tu montaje se adhiere exactamente, íntegramente a ese documento tipo, tú puedes, esos cálculos de ese diseño tipo son válidos para tu montaje, con lo cual no estarías obligado a realizar un cálculo específico de tu escenario, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que los escenarios no, en el 99,9% de las ocasiones no se ajustan a esa tipología de escenario que en este caso Layer ha publicado. Tampoco Layer tiene diseño tipos de torres de controles técnicos o de las famosas plataformas VIP con voladizos que se están poniendo tan de moda, donde colocas las barras por debajo. En ese caso, siempre, y esto Inspección de Trabajo lo pide en cuanto asoma la cabeza por un evento, hay que redactar unos cálculos específicos de esas estructuras, ¿vale? Contemplando todos sus elementos, muros laterales, cantilevers, el trasero, los contrapesos, ¿vale? Absolutamente todo. Tanto en este Real Decreto, ¿vale?, de ámbito estatal, ¿vale?, el 2177 del 2004, como luego en nuestro ordenamiento autonómico del Decreto de Espectáculos, está recogida esa obligatoriedad de disponer de cálculos específicos, ¿vale? Este es el ejemplo de Layer, de su cálculo diseño tipo, configuración tipo de escenario cubierto, de 16 metros de boca. Hoy por hoy 16 metros no se monta ni en la verbena. Sí. Nosotros, pues bueno, pues lógicamente cuando tenemos que hacer un cálculo, pues se analizan, por ejemplo, esta imagen, pues esto es un resultado de cómo se llega a deformar un escenario cuando le está impactando el viento por este lado opuesto. Pues tú cuando tienes estos resultados vas viendo qué medidas correctoras puedes hacer para que estructuralmente sea resistente y no se nos vaya bajo el escenario. Pues bueno, pues esto nos permite luego ir colocando contrapesos repartidos uniformemente en el escenario con esa disposición para garantizar su seguridad estructural. Este documento, vamos, cada vez más se está haciendo imprescindible para la tramitación de cualquier expediente, ¿vale? Como decía, Inspección de Trabajo es de lo primero que cuando hace ese requerimiento, aparece un evento y hace ese requerimiento documental de la formación de los trabajadores o yo qué sé, o el servicio de prevención, el certificado, cálculos estructurales de las estructuras, sin dudarlo. Y entramos muy rápidamente, porque ya la hora, me vais a disculpar, me estoy alargando un pelín, con el tema de la prevención de riesgos laborales. Esto es cuanto más azúcar, más dulce, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta unas cuestiones muy básicas, que en estas reuniones que solemos mantener con Inspección de Trabajo, siempre nos insiste y siempre, cuando no son reuniones así como más de trabajo, sino que vienen motivadas por una inspección y ya no son tan amigables ni amables, para ellos el determinar el esquema básico de contratación de las figuras de promotor, contratista principal y subcontratistas, para ellos es básico. Es básico. Y esa cuestión tan básica de ese esquema de contratación, ellos, por como el sector de los eventos, estamos siempre a caballo con normativas distintas, pero el tema de la obra de construcción, el Real Decreto 1627, ya se ha acordado en general
que los espectáculos, cuando hay montajes de escenarios y demás, son considerados como obras de construcción, ¿vale? Para ellos la herramienta que es el libro de subcontratación es básica, que la tengan las empresas contratistas principales debidamente cumplimentada, porque es ahí donde ellos van a poder, dependiendo del nivel de subcontratación o de cómo esté hecho ese esquema, ellos van a poder solicitar a cada uno la documentación que toca, porque dependiendo del nivel de contratación o cómo esté estructurado ese esquema, cada uno tiene unas obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Es un tema farragoso donde los haya, pero que lo tenemos que tener grabado a fuego, ¿vale? En una obra de construcción siempre necesariamente tiene que haber un plan de seguridad y salud, el cual ha de ser aprobado por un coordinador de seguridad y salud, que es figura de personal técnico. La coordinación se tiene que hacer de verdad, las reuniones, levantar actas, que se firmen. Tenemos que ir dejando rastro de absolutamente todo lo que se tiene que ir haciendo, ¿vale? Ante un accidente es lo que nos va a poder salvar un poco el culo. Ese acta de aprobación, como decíamos, la apertura de centro de trabajo, que es un trámite administrativo, no es letal si no se ha hecho en el momento, pero la propia normativa, el propio trámite te permite incluso abrir centros de trabajo una vez iniciados los trabajos. Bueno, intentemos hacerlo antes. Y luego, como decía, un libro de incidencias no es el libro de subcontratación es el que aparecen esos niveles de contratación, y el libro de incidencias que tenemos que tramitar los coordinadores de seguridad y salud, que es donde vamos anotando todo lo que en las visitas o en las reuniones que se van haciendo es el libro de seguimiento de esos trabajos, ¿vale? Cuando no es una obra de construcción, que es un evento como más sencillo, o no se han hecho movimientos estructurales, ¿vale? Por ejemplo, un cambio de artistas, que hoy viene un promotor a este escenario que ya estaba dado de alta y van cambiando simplemente a nivel poco menos que artístico, no hace falta hacer una coordinación de seguridad y salud, pero sí la coordinación de actividades empresariales, que es como simplificar un poco toda la labor de esa coordinación, ¿vale? Esto os pasaremos la presentación y se compartirá un poquito la presentación, pero quería reseñar antes de acabar aspectos que Inspección de Trabajo sí o sí está realizando últimamente los eventos, ¿vale? El control en los accesos del personal que va a trabajar es primordial llevarlo a cabo. En el sentido, no solo llevarlo a cabo, de que haya alguien que esté haciendo ese control de acceso a nuestro recinto del evento, de nuestra zona de trabajo, sino que el personal, lógicamente, cuente con toda la documentación OK para poder estar trabajando. Sabemos cómo funciona también este sector muchas veces, de que a última hora, oye, ves que hay que acabar y vienen 2 trabajadores más que han venido de la otra empresa pero que no estaban dados de alta en el listado y han entrado y no... Problemón. La última inspección de trabajo en la que estuvimos, que fuimos convocados, se nos quedó la cara de tontos cuando nos pensábamos que lo teníamos todo inmaculado y de repente nos dicen: filiamos tal día a una persona que estaba en el recinto y no estaba en ningún listado, y además le faltaba el carnet la autorización del carnet para poder trabajar en una máquina en la que estaba haciendo los trabajos. La cara de bobos que se nos quedó fue como aquel, ¿vale? Y eso que en ese evento había un control efectivo de accesos, pero no sabemos por dónde entró ni quién autorizó, pero el caso es que se detectó a ese trabajador que no estaba autorizado. Como os decía, el libro de subcontratación, hay tutoriales que te permite, porque no es demasiado intuitivo este libro de subcontratación, el rellenarlo, pero bueno, es obligatorio cuando estemos haciendo algún montaje de escenarios o lo que sea, ¿vale? Ojo con los oficios, o sea, con los trabajos que no... O sea, inspección de trabajo colapsa con nuestro sector. Cuando, por ejemplo, le decimos que alguien que está colocando unas lonas en el frontal de la cubierta del escenario o está colocando unos elementos decorativos, que eso no es construcción, que es parte artística y que se trabaja de manera muy distinta a lo
a lo que es obra de construcción, ¿vale? Ellos son cerriles, son cuadriculados, y si alguien está en una máquina que se pueden encontrar en una obra, haciendo unos trabajos, si este está colocando una lona, es que un pintor está terminando de masillar también a 12 metros de altura. O sea, ahí no les entra en razón de que muchos de nuestros trabajos puedan incluso hacerse como los de los riggers sobre el escenario, sin necesidad de estar colgados como monos en la cubierta. Entonces, ese tipo de trabajos, cuando les puede llegar a sembrar la duda de si considerarlos como obra de construcción o como no obra, intentemos tratarlos nosotros, me refiero a promotores y técnicos, intentemos trabajarlos y tratarlos como obra de construcción. Solicitarles formación, información, formación en altura, manejo de maquinaria, o sea, que seamos muy estrictos en las exigencias documentales y los requisitos que les pidamos a estas empresas, ¿vale? Y un tema que ya nos avisaron que este año van a empezar a vigilar es el uso de las plataformas elevadoras, o sea, los piopíos, las telescópicas, las de tijeras, llamémosle como queramos, como elementos elevadores para acceder, por ejemplo, al escenario, para hacer trabajos, ¿vale? A raíz de un accidente laboral que hubo en Madrid, donde cayó un trabajador desde una altura considerable, por pasar de la cesta de una plataforma elevadora al andamio, al escenario, bueno, no se llegó a asegurar bien. Se puso manos a la obra a Inspección de Trabajo a indagar si esas máquinas permiten, si los procedimientos de trabajo de esas maquinarias contemplan y permiten ese uso, y ninguna de las máquinas ni de las plataformas elevadoras que hay en el mercado actualmente permiten ese paso desde la cesta hasta el escenario. Con lo cual, va a ser uno de los elementos que la propia Inspección de Trabajo esta temporada, a partir de ahora, va a inspeccionar. Y ningún fabricante ni ninguna casa de alquiler de maquinaria va a hacer un procedimiento específico, raro sería, para permitir el salto desde esa cesta a las estructuras. Así que vamos a tener que tener muchísimo ojo, nosotros como coordinadores y las empresas contratistas, constructoras, productoras, promotores, deberemos estar muy vigilantes con este tema porque ya sabemos cómo será esta querida Inspección de Trabajo. Y por mi parte, hasta aquí esta webinar, esta presentación, la cual espero que os haya resultado por lo menos entretenida, no demasiado pesada, y desde luego abierto a cualquier pregunta, a ampliaciones futuras de información, resolución de dudas, consultas, etcétera, etcétera. Así que, Chelo. Muy bien, bien. Gracias, Víctor. Ha sido muy interesante, ha sido toda una masterclass. La verdad es que has entrado bastante en detalle y ha sido muy interesante. No sé si alguien tendrá alguna pregunta y si no, pues sabemos que te tenemos a mano para hacerte cualquier consulta próximamente. Eso es. Muy bien. Pues, Víctor, gracias. Bueno, te están dando las gracias. Te están diciendo que muy interesante por el chat. Y nada, gracias otra vez por estar aquí y gracias a todos los participantes. Con esto acabamos el ciclo por 2025, ya veremos en 2026. Y nada, muchas gracias a todos por asistir a esta serie de webinars y ya sabéis que estarán disponibles en el canal de YouTube y en la página de Promfest para que podáis consultarlos. Y si Víctor nos envía la documentación, pues también os la haremos llegar. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.